un objetivo. Pues el método básicamente son generar proyectos, generar empresas, obviamente rentables, ¿no? De productos y servicios satisfactorios, que, como los chilenos tuvieron que aprender en su momento, difícil que todos esos productos solamente se vendan en su propio territorio, y más bien la mayor probabilidad está en exportarlos. Igual, si nosotros vamos a fomentar la producción de cualquier producto, su mayor mercado no va a estar, no puede estar en Perú. No tenemos las condiciones económicas para absorber, para comprar la mayor parte de esa producción. Somos todavía muy pobres como para consumir todo lo que producimos. Y entonces tenemos que pensar en la exportación. Claro, algunas veces nos da cólera que, por ejemplo, las mejores paltas sean para la exportación. Y lo que queda, bueno, para el mercado interno, pero nos parece que están muy caras. 10 soles el kilo ahora, 9 soles, 8 soles. El mínimo precio a que ha llegado este año ha sido, creo que 7,50, 7 soles. Pero la mayor parte del año ha estado casi alrededor de los 10 soles. Entonces es muy caro. Claro, o sea, para nuestros ingresos promedios, efectivamente esos precios son caros. Sin embargo, eso puesto en la exportación es relativamente barato. Y entonces los países extranjeros nos compran palta. Ya estamos por pelearle el primer puesto en exportación de palta a México. E incluso logramos exportar paltas a México. Y miren que los mexicanos son pues grandes productores de palta, pero ahora el consumo de palta en México, bueno, es fuertemente impulsado por su turismo. Tienen la gloria y la gracia de ser vecinos de Estados Unidos y gozar pues de un gran turismo americano, pero al mismo tiempo tienen mayor actividad industrial y la palta se ha convertido también en un insumo para la fabricación de productos cosméticos. Entonces ahora tiene un doble uso, consumo directo y también en la industria cosmética. Entonces eso obviamente origina una mayor demanda interna en México. Ya su producción está relativamente limitada. En cambio, nosotros estamos en una fase de expansión. Y muy bien, ¿no? Entonces, nuestros proyectos deben necesariamente proyectarse a la exportación. No hay mucho futuro de pensar solamente en el mercado interno. Y ustedes no son proyectistas ni son empresarios para sacar su carretilla y pararse en la esquina o armar su tienda, poner su carretilla junto a una tienda de abarrotes en su vecindario. O sea, esa no es su proyección. Proyección es escalar. Está bien, por el tamaño de la inversión a la cual se puede acceder, comenzar pequeño, pero la aspiración es obviamente en el más corto plazo pasar a ser mediano y pasar a ser grande, mejor dicho, salir pues a la conquista de nuevos mercados. O sea, la visión exportadora es un componente ahora prácticamente de todos los proyectos. Debe ser. O sea, ya eso es lo que nos corresponde, ¿no? Darle la dimensión exportadora a los proyectos. Si no, no hay futuro, señor. No hay futuro. El mercado nacional no da. Muy chico. Muy chico fundamentalmente por la capacidad económica de nuestra gente.
O sea, nuestra economía todavía no está. A pesar de que hemos crecido, por ejemplo, esta es la evolución del PBI en el tiempo, y aquí hay una evolución desde el año 1922 hasta el 2018, ¿no? Desde prácticamente la década del 90, ¿no? Después de Alan García, primer gobierno que nos dejó bien abajo, realmente viene la recuperación y el crecimiento de la economía. En el segundo gobierno de Alan García, felizmente, no atentó contra la economía peruana ni contra el desarrollo, y más bien dejó flotar la economía, y el contexto internacional de las materias primas fue muy bueno. O sea, el contexto fue bueno y el gobierno no atentó, no desaprovechó esas oportunidades, y entonces la economía creció, ¿no? Aquí estábamos creciendo 3%, 4%, aquí comenzamos a crecer 5, 6, 7%, y crecimientos de 5, 6, 7% al año son crecimientos fabulosos. Claro, mejor sería si creciéramos 9, 10%, pero es difícil, dificilísimo. Pocas economías en el mundo y en la historia pueden crecer al 9, 10%. De 100 pasar a 110 en un año, en economía nacional, es casi imposible. Pocos países lo han hecho. Y usualmente las condiciones bajo las cuales sucede que un país crezca al 9-10% son condiciones que se podrían llamar en general condiciones draconianas, vale decir muy exigentes. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial y después de las 2 bombas atómicas que los americanos le metieron, Japón quedó prácticamente destruido. Para llegar a ser la potencia que es ahora, en los años 50 y parte de los años 60, efectivamente los japoneses crecieron al año casi al 10%. Pero ¿cómo era la vida en esos casi 20 años de crecimiento y acumulación de los japoneses? Los salarios eran salarios para comer tu plato de arroz una vez al día con tu sopita de pescado, donde no le perdonabas ni las escamas al pescado. Todo se come en Japón, por si acaso. Escamas, que vas a botar tú las agallas y las vísceras. Nada, señor. Eso también se come. Claro, obviamente se le limpia, se le procesa, ¿no? Pero hubo un máximo aprovechamiento, ¿no? Una economía, pues, muy frugal, de lunes a sábado, con jornadas laborales de 12, 14 horas día. Esas son las condiciones usualmente de un crecimiento del 10%. Y salario mínimo. O sea, los trabajadores solamente deben subsistir, la empresa ganar mucho, pero no pues para que los empresarios luego se den la gran vida con esas ganancias, sino para que la reinviertan en la empresa, la capitalicen, compren más máquinas, máquinas más modernas, capaciten a su personal, hagan mejor infraestructura, estudien mejor sus mercados futuros. O sea, esa pingüe ganancia que tuvieron en esos 20 años sumamente sacrificados, no fue para darse la gran vida, ¿no? Fue para ahorrar y reinvertir disciplinadamente, porque sabían ellos que los trabajadores tampoco podrían aguantar demasiado tiempo bajo esas condiciones míseras de subsistencia, ¿no? Pero la gente adicionalmente aceptó porque comprobaba, visualizaba que su empresa sí progresaba, sí se capitalizaba. Veían con sus propios ojos que año a año renovaban la maquinaria, renovaban el equipo. Veían que los trabajadores eran continuamente capacitados y que las nuevas generaciones que iban a ser los trabajadores de su reemplazo, ¿no? Estaban estudiando cada vez mejor en sus universidades, en sus institutos. O sea, sí veían que la ganancia se reinvertía.
sea, la sobreganancia no era para el lujo y el disfrute, no era para el desperdicio, ¿no? Y así lo soportaron, pero tampoco lo soportaron por mucho tiempo, porque ya en la década del 60 los sindicatos japoneses salieron a la calle. Señores, las mechaderas que había con la policía afuera no es nada de lo que vemos acá. Eso sí que eran bravos. Salían pues armados, unos tremendos palos, unas cañas, ¿cómo se llaman esas cañas de los japoneses? Que ¿Bambú? hacen construcciones incluso. Este, ¿Bambú? aquí también ya hemos cultivado eso. ¿Cómo? ¿Bambú, profesor? Bambú, claro, bambú, ¿no? Salía a mecharse a las calles para agarrarse a palazos con la policía. Qué bestias, ¿eh? Qué bestias, eso sí que eran bravos. Y ya esos eran señales de que pues ya los trabajadores no aguantaban ese nivel de vida. No aguantaban. Ya. Y poco a poco han tenido que soltar, pues y ahora los japoneses son grandes consumidores, ni hablar. Grandes consumidores, pues ya tienen una vida, un nivel de bienestar sumamente elevado, tienen ahorros, viajan, hacen turismo, tienen buenos seguros de salud. O sea, bueno, finalmente pues están cosechando lo que sus padres y abuelos tuvieron que trabajar. Ahora los nietos y los bisnietos, ni hablar, pues ahora quieren darse la gran vida, como es del caso también, ¿no es cierto? ¿No? Igual más o menos le pasó a los chinos. O sea, se produce la Revolución China en 1949, vamos a decir 1950, ¿no? Y los chinos, que son más pacienciosos que los japoneses, han aguantado casi 50 años de austeridad para bajar los costos, ¿no? Y miren que a los chinos, en promedio, les pagaban un salario mensual equivalente en soles de $5. $5 de salario mensual. Claro, el Estado o los administradores estatales decían, pero ¿para qué necesitan más? Porque total el Estado te da vivienda, el Estado te da electricidad, te da agua, te da escuela, te da medicinas, te da hospitales. Entonces, ¿para qué quieren más plata? $5 para tu puchito y tu trago de vez en cuando, basta. Y el resto, goza lo que el Estado te da, ¿no? Y así pasaron 50 años de vida de los chinos, ¿no? Y encima los tuvieron uniformados, ¿no? Y los tuvieron uniformados para bajar el costo de vida, ¿no? De todos, para que no haya mayor diferenciación en la masa de trabajadores, ¿no? Pero todo el mundo sabía que ese era un nivel de vida sumamente sacrificado, pues abajo, ¿no? Igual es arriba, se puede soportar todo el mundo con su Ferrari, pasando vacaciones, pero igual es abajo, casi besando el suelo, obviamente, eso no se puede aguantar por mucho tiempo, ¿no? Y precisamente cuando el año 1990 hay la gran protesta de los estudiantes en la plaza de Tiananmen en Pekín, y los estudiantes se rebelan queriendo más libertades, en realidad eran empujados también por los trabajadores que no tenían pues tal vez esa libertad de salir a protestar porque ahí la represión es más fuerte, ¿no? Y bueno, los estudiantes siempre que son pues los más carismáticos, más sensibles, ¿no? Salieron a las calles a protestar. Pero la represión pues fue brutal, señores, fue brutal. O sea, ustedes no han visto todavía lo que es una represión. Lo vean, hay fotos en internet de lo que fue la represión china a los estudiantes o a la clase media emergente de aquel entonces. Le pasaron los tanques encima, sin asco, ¿no? Eso es represión, señores, brutal, brutal. Pero si bien es cierto, fueron brutales en la represión, también fueron inteligentes en entender que esas eran señales de que esos niveles de vida de los chinos no podía seguir por mucho tiempo. Los chinos ya querían consumir más. Los chinos en promedio ya querían comer 3 veces al día y ya no querían solamente aló, sino también querían carne, querían proteínas. Eso implica entonces que de las ganancias que acumulaba el Estado,
Ya no, esas ganancias tenían que pensarse solamente para hacer infraestructura, digamos, las grandes inversiones en centrales hidroeléctricas, supercarreteras, metros, grandes hospitales, grandes fábricas. O sea, ya no solamente infraestructura e inversión, la gente necesitaba consumo, comer más carne, tomar más leche, si es posible, tomar más cerveza también con todo derecho, sacar, botar el uniforme, ponerse un pantalón jean, ponerse una camisa de franela en el invierno. O sea, ya los consumidores querían mejorar su nivel de vida. Ya los abuelos, los tatarabuelos habían aguantado el sacrificio, pero ya los nietos y bisnietos, ya eso no estaban dispuestos a aguantar, no, tercera, cuarta generación, eso no aguanta ya, se rebelan. Y a buena hora que el Partido Comunista Chino leyó que ya era tiempo de mejorar el consumo. Pero si bien es cierto que ellos se dieron cuenta de que la población quería mayor consumo, con los ingresos que la economía china generaba, no era posible. Los chinos, la economía china todavía era muy pobre para que pudieran consumir más de su propia producción. Y es entonces que cuando hay el reemplazo del secretario general del Partido Comunista y sube un primer ministro que se llamó Deng Xiaoping, ¿no? Que se llamó, y los chinos son muy dados por la filosofía y por las frases cortas para decir mucho, sacó una frase que se ha hecho famosa. Dijo, no importa qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, ¿no? O sea, miren ese pensamiento que quiere decir. O sea, lo importante era comer, ¿no? Pero para eso habría que ser efectivo en cazar ratones. Y entonces se abre la economía china y reciben muchos inversionistas americanos, reciben a muchos inversionistas europeos, ¿no? Y esos inversionistas tienen ojos de ver y vieron pues que China es un gran mercado, hay muchos consumidores, pero lo que les faltaba era inversión, tecnología. Y los chinos a su vez ven que en el mundo efectivamente hay mucha pobreza, hay mucha demanda insatisfecha, ¿no? Y que ellos podían producir esos productos que sobre todo la gente pobre del mundo quiere. La gente pobre del mundo quiere es, por ejemplo, su agujita para coser su ropita, su hilo barato de diferentes colores para surcir su ropa, remendarlo y todavía darle vida por un tiempo más. La gente pobre del mundo quiere su corta uña, quiere su peinecito, quiere su zapatilla china que aunque sea le dura una semana, pero le cuesta pues solamente 3 soles. O sea, los chinos vieron de que sí había una demanda para lo que ellos podían producir y que esa demanda le iba a producir cuantiosos ingresos en dólares y con esos ingresos en dólares de los chinos, ¿no? Entonces podían importar más carne argentina, más carne uruguaya, más trigo americano, más trigo ucraniano. Ahora, para producir más corta uña, más agujas que se te oxidan con el aliento, porque son de muy baja calidad, sobre todo en las primeras grandes producciones, bueno, no había problema porque había cobre barato de Chile, cobre barato de Perú, ¿no? Y de los países africanos que tenían un montón de minerales baratos. Pero para importar todos esos insumos industriales había que exportar. Y entonces diseñan una economía para exportar y al mismo tiempo importar. Y ahí hay una diferencia de valor que obviamente es su ganancia. Y con esa ganancia, ahora ellos están importando, ¿no? Son los principales importadores de carne de la Argentina y del Paraguay. De todo tipo de carne. Si los chinos se comen hasta los murciélagos, imagínense, o sea, los banquetes que se dan con un bife argentino o con un bife uruguayo. ¡Muan, muan! ¿Ah? Entonces,
Ahora es una economía una economía que está en tránsito a ser una economía plena de mercado, ¿no? Que ha tenido que producir masivamente y salir a exportar masivamente. Leer la lección. Si a Perú le compro prácticamente todo su cobre, pero también a Perú lo condiciono. Le digo, mira, yo te compro todo tu cobre, pero eso sí, tú me compras en todo lo posible todos los autos que voy a hacer con ese cobre, porque si no, ¿dónde está el negocio? O sea, si yo te compro todo mi cobre, con eso hago mis autos, ¿y a quién le vendo si tú no me compras que eres mi socio? Entonces, cuanto más cobre, hierro, plomo le vendamos a la China, más auto, computadora, radio, teléfono, libros le vamos a comprar a la China. O sea, nos condicionamos mutuamente. No es que nos estemos chantajeando, sino se entiende que estos negocios deben ser de doble beneficio. Tú me compras, yo te compro. Si no, no hay negocio. Cobre también lo tiene Chile, cobre también lo tiene Zambia, Tanzania en el África, ¿no? Y entonces, el comercio internacional se vuelve también, digamos, un juego de transacciones, un juego de intereses, ¿no? Pero ya está en nuestras habilidades cómo cambiar la ecuación, ¿no? Por eso, si digamos hasta el momento es ya, yo te vendo cobre y en la práctica casi me obligo a comprar carros chinos, ya está, tengo los carros acá. ¿Y ahora qué hago yo con esos carros? Simplemente el negocio es que se metan de piratas ahí, digamos, en la vía de habitamiento, en otras, o sea, cómo la gente recupera su inversión, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, o sea, tenemos que tener nuestras estrategias. Nosotros le vendemos espárragos a la China. Ellos también son productores, ¿no? Pero no se abastecen. Pero no solamente que no se abastecen, sino que nosotros tenemos unos espárragos más deliciosos. Nosotros tenemos el espárrago blanco, el espárrago verde, ¿no? Ellos importan esos espárragos, pero después ellos nos venden esos espárragos como producto incurtido. Entonces nosotros le vendemos el kilo de espárrago, por decir, a 10 soles, pero equivalentemente le importamos el kilo de espárrago incurtido a 40 soles. ¿Quién gana en ese comercio? El que agrega valor agregado, los chinos. Y entonces, ¿y ahora? O sea, ¿cómo es eso? O sea, un desbalance en el mercado, en la balanza de espárragos. Ahora, ¿dónde está nuestro ingenio? Bueno, en lo posible hay que conquistar turistas chinos que vengan acá y cuando tienen que comer, hay que servirles la comida con espárrago importado. Y entonces cuando le vendamos, equivalentemente, ese espárrago incurtido servido acá, el kilo saldrá pues a 80 soles. Entonces recuperamos. Ya está. Claro, los chinos también se van a dar cuenta y van a decir, oye, los peruanos se avivaron, mira, nos han devuelto nuestro espárrago ya en la forma de comida. ¿Cómo recuperamos eso? Se han quedado con 40. Bueno, nos van a decir, bueno, vamos a venderle carro chino de lujo. Ya está. Por el momento estamos con carro chino barato. $10.000 creo que es más caro. Nos sacan un carro chino de lujo, $100.000. Y más de uno lo va a comprar. Ya está, recuperaron. Pero entonces el comercio internacional es así dinámico, ¿no? ¿Cómo balanceamos nuestras cuentas? Ofreciendo, obviamente, productos de más y más valor agregado. Pero para eso tienen que haber proyectistas y empresarios que están visualizando ese fenómeno. Y el Estado que apoya a sus empresarios para balancear su cuenta. Y eso, no hay de cuándo acabar. Eso es infinito. Mientras nos mantengamos despiertos, nos tendremos que dar cuenta si nos están ganando o si nosotros estamos ganando. O en todo caso, bueno, pues
primero a ti, después a mí, pero permanentemente no puedo estar perdiendo. Pues si pierdo con todos, y entonces pues nadie va a querer negociar conmigo porque no tengo plata, simplemente. Entonces en algunos rubros obviamente tenemos que ganar nosotros, ¿no? Pero para eso es indispensable que hayan proyectos, para eso es indispensable que obviamente hayan empresarios, ¿no? Que estén visualizando este fenómeno. Bueno, pues entonces, lo que quiero decir en resumen es de que, digamos, siguiendo la tendencia de nuestro Producto Bruto Interno, este crecimiento sería aproximadamente, digamos, como sigue en estas líneas punteadas, pero con esas líneas punteadas es prácticamente más de lo mismo. O sea, si nosotros hiciéramos rápidamente una ecuación, ¿cuántos años necesitamos? Y simplemente a crecer a una tasa aritmética, ¿cuántos años necesitamos para igualar a Chile? Nosotros estamos redondeando, vamos a redondear en 7.000 y ellos están en 30.000. Digamos, en 5 años, ¿cuánto sería la tasa de crecimiento que tendríamos que tener para igualarlos en 5 años? Vamos a suponer que eso sea la meta. 5 años. ¿A qué tasa tendríamos que crecer si la tasa fuera aritmética? Ahí. Matemático, al toque. Nosotros estamos en 7.000 para llegar a 30.000 en 5 años. ¿A qué tasa tendríamos que crecer? A ver, ¿qué dice ahí Wilson Albert Díaz? Estoy viendo que estás calculando. ¿Mm? $30.000 igual a 7.000 por 1 más 5 por R, que sea la tasa de crecimiento. Aritmético. Entonces sería 30.000 entre 7.000, 4. 4 por 7, 28, 20. 4.5. 4.5 menos 1, 3.5. 3.5 entre 5, ¿cuánto da? Esa es la tasa de crecimiento. 0.1, profesor. ¿10%? ¿0.1? ¿Sí? Creciendo al 10%, 0.1 es 10. 10%. 10%. Y como les digo, crecer al 10% es bien sacrificado, ¿eh? Y un gobierno debilón, difícil que instrumente una política para crecer al 10%, ¿no? Tal vez si hiciéramos que el crecimiento más dependa de las inversiones que dé la política, ¿no? Tendríamos que captar muchas más inversiones para crecer idealmente de esta manera más empinada, ¿no? E igualar, digamos, tal vez en 10 años creciendo a tasas más fiables, creciendo al 6%, 7%, ¿no? Pero para eso necesitamos más inversión. ¿Y dónde está esa inversión? ¿De dónde sale la inversión? ¿No? O sea, la inversión usualmente sale del ahorro. Pero si el país tiene pocos ahorros, ahora más que está gastado por la pandemia, entonces ¿de dónde va a traer la inversión? No nos queda otra que traer la inversión extranjera, ¿no? Pero la inversión extranjera viene a Perú usualmente para los grandes proyectos de recursos naturales. Casi no tenemos inversionistas en industrias, no hay. Entonces ahí hay todo un análisis que se tiene que hacer. ¿Por qué los extranjeros no quieren invertir en industrias peruanas? Que claro, no serían industrias para la venta en el mercado local porque el mercado es muy pequeño. Tendrían que ser necesariamente industrias de exportación. Ahora, entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué los extranjeros no quieren venir a Perú para inaugurar industrias de exportación?
Esa sería la pregunta. ¿Por qué no quieren venir? Mucho peligro, mucho riesgo, ¿no? Uno sería de que sí, efectivamente hay bastante peligro, pero ¿y entonces cómo vienen los inversionistas de recursos naturales? Bueno, es que para los montos multimillón que ellos tienen que invertir, digamos que tienen que invertir como mínimo 1.000 millones de dólares, ¿cuál es el costo de neutralizar los riesgos que podrían incurrir de instalarse en el Perú? Entonces, ¿qué porcentaje de la inversión es normal que sea el equivalente al riesgo que se quiera controlar, neutralizar? Entonces, cada industria tiene sus riesgos. Digamos que en la industria minera, un porcentaje manejable sea que no pase del 3%. Entonces, 3% de 1.000, de que diga, 3% de 1.000 millones, obviamente, ¿cuánto es? 30, 30 millones, ¿no? 30 millones de dólares. Bueno, ya es una cifra respetable para invertir en manejar los riesgos. Mejor dicho, en un primer momento, en anticipar los riesgos. Otro, para obviamente hacer una gestión de riesgos cuando ya estés aquí, estés implementando, ¿no? Y también, obviamente, luego ya cuando te dediques a explotar el proyecto, tus riesgos van a aumentar todavía. Entonces tienes que tener un presupuesto, ¿no? Sí o sí, para mantener tus riesgos controlados. Y esos riesgos son de todo tipo, ¿no? Desde el riesgo político, de que de la noche a la mañana un Congreso puede decir esa industria, ciérrenlo, bótenlo o nacionalícenlo, que es el riesgo mayor. Combatir ese riesgo, obviamente, es costoso. Otro riesgo, el riesgo social, de que pues, a la gente del lugar te digan, no, no le autorizamos, ya está bien, han sacado sus autorizaciones, todo, pero ahora que lo cierren. Ya tiene la planta, todo para arrancar, incluso estás en producción, pero ahora la gente acuerda que lo cierres. Oye, ¿y ahora cuánto me cuesta abrir, negociar con la gente para que, bueno, pues no me hagan este problema? Entonces, todo eso son riesgos, ¿no? Entonces, claro, una inversión grande puede manejar hasta cierto grado esos riesgos. Pero una inversión en industria, bueno, lo más la inversión, pues, es por decir, vamos a suponer que sea 10 millones de dólares, ¿no? Pero ahora de 10 millones de dólares, gastar 3, 4, 5 millones de dólares para manejar tus riesgos, obviamente pesa, es muy pesado. Al parecer, las inversiones industriales son más vulnerables a los riesgos. Y no estamos hablando tanto de los riesgos naturales, sino de los riesgos políticos, institucionales, sociales. Mejor dicho, el hecho de que las reglas de juego no sean tan claras o que la legislación no sea tan definida, pueda cambiar de la noche para la mañana, y esas inversiones que se diseñaron según la legislación vigente, ¿no? Cambian y ahora el adecuarte a la nueva legislación te implique un tremendo costo que te quita rentabilidad. Y entonces, pues, ¿cómo vas a explicar a tu directorio que te metiste a una inversión donde tu riesgo estaba subcalculado? ¿Qué le vas a decir a esos inversionistas? Y obviamente esa gente es brava porque es su plata. Es su plata. Y con todo derecho te pueden mandar al diablo y obviamente crucificarte si es posible. Entonces, los riesgos al parecer son demasiado pesados para las inversiones industriales y entonces no tenemos pues el ambiente, o como dicen ahora, el ecosistema amigable para las inversiones industriales.
tenemos que constituirnos en un ecoambiente mucho más comprensible, mucho más amigable, con reglas más claras, con reglas de duración de más largo plazo, que bajen el riesgo de las inversiones más pequeñas, que usualmente son las inversiones en industria, en servicios. O sea, tenemos que modificar el ambiente. ¿Y a quiénes les corresponde modificar ese ambiente? Obviamente al Congreso, al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, porque ellos son los que manejan las reglas de juego. Claro, ellos pueden decir, pero nosotros somos autoridades, básicamente. Las verdaderas reglas de juego lo manejan como dicen, las fuerzas vivas de la nación. ¿Y quiénes son las fuerzas vivas de la nación? Bueno, los jóvenes, los sindicatos, los profesores, en general los partidos políticos, los vecindarios, o sea, la gente. Pero pues para eso es que necesitamos líderes. O sea, los líderes tienen como función precisamente guiar, orientar, educar a la gente hacia direcciones que se entienden, son direcciones que uno debe seguir para su mejoría, no tanto para empeorar, sino para mejorar. Entonces ahí hay una función muy importante que los técnicos no pueden hacer, pero sí los líderes deben hacer. Entonces necesitamos líderes cada vez más responsables que sepan que su principal tarea es crear un ambiente donde germinen y florezcan las inversiones que puedan dar más oportunidades de empleo, que puedan dar más oportunidades de ingreso, que en general puedan prometer mayores niveles de bienestar, conservando el ambiente democrático. Lamentablemente en la historia, los momentos en que una economía, vamos a decir, se ha disparado para arriba hacia el desarrollo, ¿no? Lamentablemente digo, no han sido épocas necesariamente dominadas por la democracia, más bien han sido épocas dominadas por la dictadura. Pero ese es en el pasado. Siempre debemos apostar a una hipótesis de que podemos mejorar, no repetir necesariamente lo que sucedió. En Corea del Sur, ellos tuvieron una dictadura militar casi por 30 años, que los manejó, pues, pero caramba, con una represión, trabajar y dormir por 30 años, ¿no? Eso sí, con ahorro y con reinversión de las empresas privadas como de las empresas estatales, ¿no? Eso sí, difícil que la gente, tanto los empresarios como los se hayan robado la plata y lo hayan sacado a otros países. No sucedió eso para provecho y bienestar de esos países. Pero los derechos civiles, los derechos constitucionales estuvieron muy recortados. Esa fue la experiencia de Corea del Sur, por si acaso, ¿no? En el caso del Japón, la década del 50 y la década del 60, digamos, un periodo de los derechos de los trabajadores, ¿no? Más bien fueron momentos muy drásticos, muy disciplinados, ¿no? Donde básicamente gobernó el partido de derecha, el partido liberal. El Partido Democrático de Japón ha comenzado a gobernar a partir de la década del 70 casi, ¿no? Cuando ya la economía japonesa estaba en bonanza, ¿no? Pero en las épocas de despegue económico, usualmente en el pasado, la democracia no ha sido la característica principal. Eso no quiere decir que debemos repetir eso. En Chile, que es el ejemplo para toda Latinoamérica de despegue económico hacia el desarrollo, ¿no? Otra vez se repitió la historia, con Pinochet, ¿no? A la cabeza, sí, efectivamente, Chile se disparó, ¿no? Y, bueno, felizmente mantienen su progreso, ahora quieren democratizarse mucho más,
¿no? Espero que no, para que nuevamente vuelva el desorden, vuelva la crisis económica, sino todo lo contrario, ¿no? Para en democracia seguir creciendo económicamente. Eso es realmente lo ideal. Un ideal que más o menos sí se ha cumplido en el caso de Brasil, donde, si bien es cierto, también ellos tuvieron una breve época de despegue económico, y por eso que le llamaron el subimperialismo norteamericano en América Latina, era Brasil, con la dictadura militar que hubo en el Brasil también, de Kubitschek, ¿no? Mano muy fuerte, dictatorial, para iniciar el despegue del milagro brasileño, pero que felizmente no duró mucho y le siguieron gobiernos democráticos, y Brasil, ¿no?, ha podido lograr niveles de desarrollo no tan altos como los de Chile, ¿no?, pero sí niveles de desarrollo en democracia, ¿no? Una democracia un tanto más pintoresca, con fútbol y samba, que han sido al parecer una buena combinación, ¿no? Cuando ya los brasileños entraban en crisis y que le metan fútbol, ya eso atenuaba, y después venían los carnavales, ya se olvidaban, ¿no? Y entonces, digamos, el carnaval de Río especialmente, y el fútbol han sido dos armas políticas muy poderosas para atenuar las crisis económicas y hacer posible que democracia y desarrollo económico sí puedan ir de la mano en el Brasil hasta el momento, y ojalá que así, ¿no? Entonces, el desarrollo o el crecimiento económico no siempre ha sido compatible con la democracia, y más bien en el pasado ha estado bastante relacionado con las dictaduras, digamos en los países en vías de desarrollo. Felizmente, en los países desarrollados, los europeos, son mucho más antiguos que nosotros, ¿no? En todas esas décadas que nos llevan de ventaja, efectivamente ellos han modulado más su política y su economía, y han logrado esta combinación ideal de tener democracia con desarrollo económico, ¿no? Algo que se ha dado de manera más contundente, pues, en el caso de los Estados Unidos, ¿no?, donde democracia y desarrollo económico se han dado de una manera acelerada, pero no siempre ha sido el paraíso. Ha habido democracia con desarrollo económico, pero con una tremenda discriminación racial. O sea, los negros han sido gran parte del motor del progreso económico americano, han sido desconocidos, subvaluados, maltratados, discriminados, ¿no? Entonces, nosotros hemos conocido básicamente una parte de la verdad, ¿no? Al gringo sonriente, muy trabajador, muy honrado, muy creativo, pero nos ocultaron al negro que estaba hasta sus manos, discriminado, arrinconado, pobre, analfabeto, matado. Entonces, no teníamos una realidad completa, ¿no? Y quién ni hablar de las poblaciones originarias de los indios americanos, que ya ni se les menciona, salvo en las antiguas películas del oeste. Entonces, no todo es paraíso, recuerden que estamos en la tierra, y entonces aquí, cuando algo nos parece perfecto, hay que pensar bien para tener el cuadro completo y decir qué cosa hay detrás de eso. O sea, ¿no? Entonces, pero, como les digo, no estamos en el paraíso, estamos en la tierra, y hay que saber, pues, balancear esos aspectos negativos, esos aspectos positivos, ¿no? Obviamente hay que valorar sumamente los aspectos positivos y buscar que superar los aspectos negativos. O sea, no hay que traumarse por los aspectos negativos, ¿no? No somos perfectos, y más bien hay que hacerse promesas de no repetir esos errores en nuestras realidades, sino más bien superarlos, ¿no? Bueno, y estos son aspectos un tanto más técnicos de lo que les decía el programa Invierte P del Estado. Todos se los voy a pasar a sus correos. Esto no es
no hay problema. Ya está. El otro aspecto que quería enfatizar era lo que les pasé a su correo en la clase pasada, relacionado con el modelo de negocio, visto el proyecto ya como un proyecto privado, mm, y entonces en ese documento que estaba colgado en la página web del Banco Continental, ¿no? Teníamos 3 criterios que deberían estar en todo modelo de negocio, ¿no? Y uno de esos grandes criterios es la rentabilidad y obviamente, como los proyectos necesariamente se dan en el tiempo, la sostenibilidad del proyecto, por lo menos en el horizonte temporal para el cual se proyecta, ¿no? En el sentido de que si decimos que este proyecto debe ser para 10 años, bueno, en esos 10 años el proyecto debe ser sostenible, ¿no? Pero esa sostenibilidad la tenemos que asegurar por diseño. Por eso es que la etapa de diseño, que es la etapa, vamos a decir, equivalentemente de la lluvia de ideas, es pues muy importante. Como les decía, los errores por diseño son los más fregados, ¿no? Y por tanto, en la lluvia de ideas, previo al proyecto, debemos gastarnos un tiempo, ¿no? Debemos gastarnos un tiempo para evitar esos errores por diseño y salir y poder sostener, por tanto, el proyecto en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí quería sacar, pero no lo tengo en la mano. Y adjunto a esa citación del artículo que estaba en la Banco Continental, también les pasé el modelo Canvas en los proyectos de inversión, ¿no? Todo lo cual es indispensable para asegurar también esas 3 condiciones que debería tener todo modelo de negocio, o sea, sostenibilidad, rentabilidad y obviamente aceptabilidad por parte de ah, este, de los clientes, ¿no? Hacer que cuando el proyecto entre posteriormente a su fase de negocio o de funcionamiento, no tengamos precisamente lo que decimos errores de diseño en el negocio. Entonces, por ejemplo, el modelo Canvas tiene 9 posiciones críticas.
cualquiera de esas posiciones críticas, si falla, va a fallar el negocio, cuando ya hayamos arriesgado la inversión. Pero esas fallas no son por las fallas de implementación del proyecto, sino son por las fallas del diseño del proyecto. Hemos diseñado el proyecto con falla, pero lo hemos implementado bien. Pero el que lo hayamos implementado bien no nos libra del error por diseño. Entonces, por ejemplo, hemos implementado bien los canales de distribución de, digamos, el producto al cliente. Ya el canal, digamos, lo hemos diseñado de esta manera y lo hemos implementado. Pero como por ejemplo ahora estamos hablando de las vacunas, vamos a decir que lo vamos a transportar en furgonetas directamente de la aduana del Callao y lo vamos a llevar a las postas médicas. Vamos a suponer que eso sea el diseño de distribución de las vacunas. Pero caramba, se nos pasó un dato de que estas vacunas, ¿no? Las Pfizer, necesitan menos 70 grados de temperatura para no perder sus cualidades, y nos olvidamos de la cámara de refrigeración o de cualquier contenedor refrigerado que garantice los menos 70 grados. O sea, todo lo tenemos, pero nos olvidamos de ese pequeño detalle, nos descuidamos. Obviamente, cuando el cliente se entere de que vacunas están, por decir, a 30 grados, 15 grados, o están a temperatura normal, simplemente no nos va a recibir el producto y todo hacia atrás fracasó. Pues ahí hay un error de diseño. O sea, conceptualizamos mal cuáles eran todos los requerimientos del producto para llegar en óptimas condiciones al cliente. Está bien, todo lo demás lo hemos concebido, etcétera, etcétera, pero, digamos, en esa parte más crítica, la refrigeración, fallamos. Entonces, esos son los errores de diseño, ¿no? Bueno, entonces, en el modelo Canvas, ¿no? Que ellos, por su metodología, lo han dividido en 9 secciones críticas, ¿no? Bueno, desde el comienzo son quienes se asocian para el proyecto, quienes ponen el billete. Y esa es una parte crítica, porque está bien. Pueden poner su plata, cada quien pone, por decir, un 25%, 4 socios, 100%. Ya, pero el aspecto financiero es un aspecto. ¿Qué pasa si dos o tres socios de esos amigos, cuando se reúnan, quieran sacar acuerdos de directorio, acuerdos por mayoría, etcétera? Estos fulanos son sumamente conflictivos. O sea, no solamente es la plata, también tiene que evaluarse el carácter de las personas, etcétera, para ser llevaderos, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, lo otro, ustedes saben que el modelo Canvas es un modelo de agregación de valor, pero de valor, ¿no? De una manera diferente el enfoque un tanto más tradicional que hemos tenido, que ha sido un enfoque de fabricación. Efectivamente, si tú tienes como insumo papa, le haces un procesamiento y sacas almidón, tú dirías que por ser almidón ya tiene más valor. Sin embargo, ya con todo lo que hemos aprendido, ya podríamos decir que solamente la transformación física no constituye valor. ¿Qué pasa? Pero en tu proceso han entrado contaminantes de tipo cancerígeno. Está bien, el cliente no sabe porque no puede hacer un análisis bromatológico o bioquímico, pero si, digamos, alguien hace el análisis y descubre que tú has empleado algunas sustancias que son de tipo cancerígenas, obviamente
no solamente no tiene valor ese almidón, sino incluso tiene un contravalor o tiene un subvalor, ¿no? Y todo ha sido transformado, porque has usado una materia prima, unos insumos que tienen esos efectos cancerígenos, ¿no? Entonces, por eso ya no hablamos aquí estrictamente de procesos, ¿no? Sino de actividades. Y dentro de las actividades, efectivamente, están los procesos. Y no solamente los procesos y funciones, ¿no? Eso más se aprende dentro del enfoque de costos ABC, ¿no? Activity Based Costing. Entonces, dentro de eso ya aprendemos que las actividades constan de procesos, constan de funciones. O sea, los procesos, bueno, usualmente son, digamos, de transformación, ¿no? Pero cada vez más sabemos que hay procesos de gestión. Los procesos de gestión son de la responsabilidad de los que tienen las áreas funcionales de, por decir, logística, contabilidad, ventas, comercialización. Todos ellos pueden agregar valor o también desvalor, ¿no? Entonces ya acá son actividades, ¿no? Entonces, en los proyectos ya tenemos que saber si nuestro costeo va a ser un costeo por absorción, un costeo directo, o va a ser un costeo ABC basado en actividades, ¿no? Más de uno de ustedes va a ser un costeo por actividades, ¿no? Donde va a descubrir que el costo de fabricación, el costo primo, solamente es entre el 18 y el 20% del total. Y más bien la mayor parte son costos indirectos de fabricación. Y esos costos indirectos de fabricación son, en su mayor parte, costos ex fábrica, o sea, ex planta, ¿no? Y entonces no solamente era hacer el diseño de los procesos de transformación, sino de las actividades. Y dentro de las actividades son muy importantes los costos indirectos de fabricación, ¿no? Y la mayor parte de los costos indirectos de fabricación son los que van a generar el valor, porque incluso están relacionados con la entrega del producto o del servicio en el punto de venta. Por eso son costos ex fábrica. Bueno, los recursos también son obviamente importantes. Sin recursos no hacemos nada. Tenemos que tener terrenos, ¿no? Edificación, instalaciones, maquinaria y equipo, herramientas, materiales, tangibles e intangibles. Ahora ya tenemos que comprar o en todo caso alquilar patente para determinados procesos, ¿no? Y esos procesos por la patente usualmente demandan la compra de algunos insumos indispensables. Como les decía, creo que la vez pasada, si quieres hacer un barniz ecológico, entonces tienes que usar materia prima que no tenga contenido de plomo, ¿no? Y entonces tienes la patente para hacer barnices ecológicos, vas a tener que comprar insumos sin plomo, ¿no? Entonces, aquí vamos a demandar patentes, marcas, logos, ¿no? Para diferentes necesidades, comenzando desde las más evidentes, como son el nombre del producto, el etiquetado del producto, la reseña del producto, la codificación del producto, el etiquetado, el envasado, el empaque, el embalaje, el uso de rótulos. O sea, todo está sujeto a derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial. Esos son recursos del proyecto.
sea, no solamente la materia prima, mano de obra, electricidad, no, no, ya eso es muy rudimentario, eso es muy cromañón. O sea, ahora lo civilizado son también los insumos. Y bueno, entonces ahora pues ya tenemos efectivamente el producto ya para el despacho y entrega, ¿no? Y ahora ya viene la negociación de valor, ¿no? Esto lo ofreces online, haces la transacción online, ¿no? O, digamos, tienes tus tiendas de exhibición al por mayor y al por menor, ¿no? Entonces aquí ya entras en relación con los clientes corporativos, ¿no? Mayoristas que te compran toda la producción y ellos se encargan de llegar al cliente final, o también mixto, tienes mayoristas, algunos minoristas a los que vendes de manera directa, y también puedes tener tiendas de regulación de precios, o sea, de venta directa de la empresa, para que los mayoristas y minoristas no se aviven y degeneren los precios, productos que si están muy caros no van a salir, ¿no? Pero si la gente se entera que hay una tienda de la propia marca, ¿no? Entonces la gente va ahí, se entera y obviamente dejan a los otros con su mercadería de la misma marca, los dejan ahí que se ahuecen, pero tú tienes un punto de venta regulador en tu defensa. Así, por ejemplo, en el caso de los productos Donofrio, que ahora ya, como ustedes saben, pertenece a la Corporación Internacional Nestlé, aparte de que tiene sus ventas a través de los grandes supermercados, ¿no? Donofrio tiene sus tiendas reguladoras donde ellos directamente venden al público a los precios que ellos creen que deberían ser los precios de mercado que les origine suficiente volumen de ventas sin perjudicarlos obviamente en su margen de ganancia. Entonces aquí al costadito nomás de la Municipalidad de Miraflores hay una tienda Donofrio donde pues puedes encontrar toda la variedad de los helados de Donofrio, todos sus toffees, todas sus chocolaterías, o sea, todo está ahí y la gente lo puede comprar directamente, que se entiende son a precios regulados. Y entonces la gente se entera, pues, o sea, efectivamente, pues por un bombón no debes pagar más de 3,50 soles, ¿no? Claro, el carretillero se pasa de vivo, te quiere cobrar 4,50, digamos, aquí en la ciudad, en la playa, obviamente, pues, te cobra 6, 7, 8 soles y si puede te cobra más. Y una tarde taurina en la plaza de Hacho te pueden cobrar por un turrón 15 soles. Bueno, ya está. Por dártela de español, cobras tus 15, pagas tus 15 soles y bueno, ya, pero sabes, ¿no? Entonces, la propuesta de valor que es ya pues el precio, que es, digamos, una de las variables protagónicas del proyecto, ¿no? Ya, eso tiene su forma de negociación con los mayoristas, minoristas, y o directamente con el consumidor final, ¿no? Sin embargo, pues hay una parte logística, que es la logística externa, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Para la mayoría de los casos, porque las fábricas efectivamente este, prefieren vender a través de mayoristas, ¿no? Que se encargan, que corren el riesgo de la venta al menudeo, ¿no? Y en el caso de los monopolios, como la Bacus es en el Perú el monopolio de la cerveza, no tiene competencia, ¿no? Entonces, bueno, los monopolios tienen eh, sus propias flotas y canales de distribución, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Bacus, de la Leche Gloria, que son los dos grandes modelos logísticos que hay en el Perú, ¿no? Gloria y Bacus. O sea, Bacus llega con su logística al rincón más friolento de Puno, a la mina más elevada al pie de un nevado, te lleva tu trago, tu chela,
y pagas con gramos de oro. ¡Sa! Gloria llega al distrito más pobre y más alejado del Perú, en Loreto, en la provincia de Requena, ¿no? 3 días, 4 días en Pequepeque, te llegan productos Gloria. Tu tarro de leche de etiqueta azul, Gloria. ¡Sa! O por el lado de Cajamarca, en la parte de San Ignacio, también te metes ahí en 3, 4 días de navegación y llevas producto Gloria. Pero aparte de Gloria y Bacus, las otras empresas no tienen pues sus propios sistemas logísticos, ¿no? Y tienen que depender de la logística que tengan los mayoristas, ¿no? Que hay mayoristas, ¿no? De abarrotes, hay mayoristas de productos frescos, ¿no? Y entonces su logística es un poco más endeble, ¿no? Por lo mismo que tienen mercados más recortados, ¿no? Entonces la logística es muy importante, ¿no? Y si esto lo vemos ya en un ámbito internacional, obviamente que se complica la cosa, ¿no? Pero tenemos que asumir esa responsabilidad de ver a nuestros clientes en otros países y ver ahora cómo van a ser nuestras relaciones. Felizmente, las telecomunicaciones han avanzado bastante y ahora pues ya las teleconferencias, ¿no? Ya son mucho más baratas, más nítidas, ¿no? Todas las transacciones bancario-financieras se han modernizado, o sea, ya entrar en contacto con los clientes en el extranjero, mucho más factible, mucho más barato, mucho más contundente, ¿no? En cuanto a al entendimiento. Eso, obviamente, con la logística, ¿no? Que todavía sigue siendo altamente tradicional, pues hay que buscar su naviera de garantía, ¿no? O en todo caso también los vuelos comerciales, hay empresas con cámaras frigoríficas para la exportación de flores, espárragos, carnes, ¿no? Que hay que contratar necesariamente, ¿no? Y felizmente hay todo un conjunto de agentes de aduana cada vez más especializados, ¿no? A los cuales hay que considerar en los costos del proyecto. Agencia de aduana, almacenaje de aduana, alquiler o compra de containers con sin cámaras de refrigeración. Entonces, los señores que están pensando en alimentos, no me digan que su proyecto es solamente para vender en la tienda de la esquina o para que ustedes mismos saquen su carretilla o no sé, tienen que tener unas proyecciones nivel uni, señores, ¿ah? Ustedes, más de uno tiene que pasar a la exportación, que es el verdadero. O sea, proyectos solamente pensando en Lima, en Perú, se mueren de hambre. No va a tener mucha tasa de crecimiento, ¿no? Claro, una solución intermedia es que le vendan su producción a una empresa exportadora. Ya, la empresa ya es otra razón social y le venden su producción a esa empresa exportadora y esa empresa exportadora ya se preocupa de contactar a la gente de aduanas y toda la logística externa. Usted es básicamente la producción. Así conozco el caso de esta empresa Fito Perú. Fito Perú es una empresa que compite guardando la distancia con Natura, ¿no? Pero Fito Perú solamente se ha afincado en el grupo de hierbas medicinales, en especial hierbas de tipo estomacal o hierbas antiestrés, ¿no? No tiene una gama amplia, ¿no? Entonces, Fito Perú, el proyecto, por ejemplo, alquila tierras o siembra en sociedad con agricultores de Huánuco, en especial, para el cultivo de estas hierbas que crecían de manera silvestre. Entonces, estos agricultores, que ya son caseritos del proyecto, producen
Y entre los más sofisticados, obviamente, que está el yacón, está también estos otros tubérculos fortificantes, ¿no? Hierbas como el cedrón, la hierba luisa, la manzanilla, o sea, todas esas ya son materia de cultivo, incluso bajo regadío, ¿no? Y abastecen al proyecto y entonces ya tienen una planta copiadora de todas estas hierbas aquí en Huachipa. Entonces, después de muchos años, ellos han decidido poner la planta no en la cercanía de la materia prima, sino más bien en un lugar que está más cercano al puerto, porque sabrán ustedes que la mayor parte de sus productos son de exportación, ¿no? En dos canales. Hay un mayorista que les compra una buena parte de su producción y ellos se encargan de comercializarlo en los países donde tienen puntos de venta, pero hay otra parte de la producción que el propio proyecto lo comercializa al por mayor porque han formado su propia oficina en Estados Unidos de importación de su propia producción. Pero es otra razón social, es otra empresa la que importa la producción de la empresa nacional aquí que pertenece a la misma familia. Entonces venden por ambos canales, ¿no? Mejor dicho, exportan por ambos canales, por su propia oficina y por un mayorista que les compra una proporción interesante de su producción. Entonces también eso es factible, ¿no? Entonces, en el enfoque del proyecto, de los costos y beneficios, bueno, estas primeras partes, todos son pues costos, efectivamente, ¿no? Pero esta segunda parte, ya aquí están los ingresos. Y el proyecto lo que hace pues es que, en lo posible, estos ingresos superen largamente a los costos. Finalmente, pues, has hecho el proyecto para obtener ganancia y es totalmente justo que así lo sea, siempre y cuando que tu diseño, principalmente, y luego tu gestión del proyecto, así lo aseguren, porque nada funciona en automático, o mejor dicho, con piloto automático, ¿no? Necesariamente lo tienes que gestar, ¿no? Y la gestión es un esfuerzo continuo para adaptarse al medio, obviamente minimizando tus costos y maximizando tus ingresos. O sea, la gestión es adaptarse al medio, pero adaptarse para ser ganancioso, para que el balance de tus ingresos versus tus costos te sea positivo. Esa es la idea. Pero es gestión, señores, es gestión, no es piloto automático. El piloto automático no te asegura los ingresos. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en el mercado, tú no lo puedes controlar, ¿no? Tienes que estar gestando continuamente, gestando, ¿no? Entonces, el enfoque Canvas es uno de los modelos de negocio, es una filosofía de concebir el negocio, pero, como se cita, hay diferentes modelos de negocio dependiendo del producto o el servicio que se quiera implementar. Y los proyectistas sí deben ser conscientes de eso, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocios que está implementando? Ese es en realidad el espíritu porque no se ve. Lo que se ve ciertamente es el proyecto. Se ve el local, se ve la máquina, se ve al personal, se ven las normas, tu reglamento de organización y funciones, todo eso se ve. Pero en sí, ¿dónde están los costos? ¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde están los peligros? Eso no se ve, eso se vive. Y para eso es que tenemos que tener gestores. Refranes que dicen que el ojo del amo engorda al caballo. O sea, si el dueño no está metido en el negocio, no vive el negocio, sus empleados, sus profesionales se lo comen, se lo llevan.
sea, el inversionista, el que arriesga, tiene que estar metido en el negocio. Si no, no prospera, ¿no? Y ya sabrá el dueño del negocio dónde pone más controles. Lo pone en las actividades, lo pone en los recursos, lo pone en las transacciones con los clientes, lo pone en la distribución. ¿Dónde pone sus mayores controles? ¿No? Porque ciertamente, pues en cada una de esas partes, si te duermes, la gente te come, te come, te come, ¿no? Entonces, un ojo cerrado y un ojo abierto a lo más. Lo ideal es que los dos ojos estén abiertos, porque peligro, peligro hay en todo, en todo. Claro, no hay que vivir de la desconfianza si es que continuamente estás implementando tus mecanismos de control, que te alerten. Luz amarilla, peligro, en progreso. Luz roja, peligro. No hay que ser confiados siempre y cuando tenga tus controles. Entonces, de todo eso trata el modelo de negocio. Les voy a preguntar cuáles son sus controles y todo eso va a implicar costo. Nada les puede salir gratis. There is no free lunch. You have to remember always, there is no free lunch. You have to take care yourself, by yourself. Otherwise, you are going to the hell. That's a kind of conventional wisdom. Bueno, señores, entonces, les pasé en antes el cronograma de evaluaciones en cuanto a las prácticas, ¿no? Y ya tenemos la primera fecha de entrega de un avance del contexto y modelo de negocio, ¿no? Espero que sean cumplidos y esa nota va a abonar para su nota de monografía. Les voy a pasar por adelantado para correr más los ejercicios que hicimos utilizando Excel y sobre todo dentro del Excel utilizando el modelo de los mínimos cuadrados para estudiar la demanda siempre y cuando tengan una data histórica de la demanda. Ese es el supuesto. Se entiende que la mayor parte de los grupos van a hacerse de una demanda histórica de la demanda de su producto. O sea, los que no tengan una demanda histórica de su producto tendrán que hacerse de una encuesta, ¿no? Porque sí tenemos que tener datos de la demanda del producto o el servicio, ¿no? Tanto en forma de serie histórica o datos o data longitudinal, que es a lo largo del tiempo, por eso se le llama longitudinal, o tener la foto de un instante. ¿Cuánto es la demanda hoy? ¿O cuánto fue la demanda en un año determinado? Pero que antes o después de ese año no hubo datos. Bueno, esa es usualmente una data muestral, ¿no? Y como es muestral, usualmente se la ha detectado a través de una encuesta. Entonces, rápidamente, ustedes tienen que hacerse de datos de encuesta, ¿no? Respecto a un punto del tiempo, o mejor, si tienen una data histórica de la demanda y de la oferta de ese producto, mejor. Sitios para tener datos.
Bueno, algunas veces hay datos que se pueden bajar gratis. Hay que aprender a bajarse datos gratis. Entrar a la página web de Arellano Asociados. Arellano, que es por el momento una de las principales consultoras que más encuestas de consumo o encuestas de mercado hace. No es tanto encuestadora de opinión, sino encuestadora industrial de mercado. Arellano Asociados, marketing. ¿No? Ojalá que puedan encontrar una encuesta relacionada con su producto, con el producto que ustedes están trabajando, ¿no? Algunas veces hay encuestas de diversos años, dependiendo del producto. Otra encuestadora, obviamente, es la encuestadora Apoyo, Ipsos Apoyo, ¿no? Que, como saben ustedes, es encuestadora de opinión pública, pero también trabaja encuesta de mercado. Todo, obviamente, por encargo de las empresas. Y como ustedes comprenderán, esas encuestas de las empresas son encuestas reservadas y las empresas no están dispuestas a ponerlos en Internet para que se lo bajen los alumnos de la UNI. Sin embargo, hay encuestas de productos, sin decir las marcas, que ambas encuestadoras lo tienen ahí como información que se entiende, si está en su página web, es para utilizarla, para bajarla, ¿no? En todo lo que son productos agroindustriales, obviamente, Ministerio de Agricultura tiene buena data, señores, pero tienen que bucear. Con un clic no van a sacar la data. Mínimo en el octavo, noveno clic puede aparecer y aparece la data. Y bueno, luego ya es pues bucear, mejor dicho. Ahí sí pueden practicar phishing, ¿no? Pero se entiende que es un phishing positivo, constructivo, en Internet con las palabras claves, ¿no? Y si en el supuesto de que no hubiera, bueno, se puede incurrir a otros países, si es que tuvieran productos parecidos, siempre y cuando pues sea un país más o menos parecido o proporcionalmente equivalente a Perú, pero si ya es despreciar, hay, hay que ser un poco mago mandrake para hacer la adecuación de la estadística, ¿no? Entonces ya tenemos fuentes de información, dos grandes metodologías, uno la encuesta, otro la de mínimos cuadrados. La de mínimos cuadrados ya pueden repasarla en internet, en fórmulas, ¿no? Está con el nombre de regresión. Entonces ya tenemos los instrumentos, ustedes tienen sus productos, lo que falta es información. Así es que ya tenemos todo completo. Bueno, preguntas, comentarios. Soy todo oídos. Adelante. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya me cerraron el Zoom? Profesor, ¿Ah, sí? Ah, ya, no, todavía estamos en el Zoom. Se ocultó. Adelante, ya. Sí, adelante. sí, profesor, y ya nos mandó los temas seleccionados de las opciones que Claro. nosotros le enviamos. ¿Qué? ¿No has revisado tu correo? No, es que es otro Ah, ya. compañero, pero no ha Ahora venido, así que ahora. todos tus líderes, tus coordinadores, a ellos los he pasado, se entiende que ellos ya lo pasan a su vez, lo distribuyen. Claro, yo lo envié. Ya, profesor, muchas gracias. Sí. Ah, Profesor, disculpe, tengo una pregunta. A mi ah, grupo, ¿alguna otra pregunta? sí, Adelante.
a mi grupo le tocó turismo virtual con realidad aumentada. Entonces, teníamos una duda ya que estábamos viendo todas las indicaciones por entregable. Teníamos la duda o que, por ejemplo, nuestro proyecto no sabíamos si enfocarlo en hacer una empresa de turismo que tenga este plus de realidad virtual aumentada o esta tecnología implementarlo a una empresa de turismo. Porque en una parte menciona que necesitamos hacer costos o una planeación del local y una distribución también del local. Entonces no sé más o menos a qué va enfocado ese punto. Ya, muy bien. En tu grupo supongo que hay industriales y sistemas. Creo que la mayoría somos de sistemas. Ah, ya, qué bien, de razón. Miren, no sean sonsos ustedes. Hagan, digamos, el proyecto enfocado tanto en el típico aplicativo como, digamos, en el diseño de procesos necesariamente aunados a el uso, digamos, vamos a decir, del aplicativo de realidad virtual, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, creo que les narré que la Unión Europea ha decretado que Uber no debe ser en la Unión Europea un aplicativo, sino que Uber debe ser un servicio, en el sentido de que el servicio de, vamos a decir, taxi transporte, efectivamente usa un aplicativo para contactar a la oferta y la demanda, pero una vez que este contacto se da, el servicio también debe ser parte de la empresa, ¿no? ¿Y el servicio en qué consiste? En haber seleccionado al chofer, en asegurar que las condiciones mecánicas del vehículo son óptimas, y en el caso no deseado de que ocurra un accidente, la empresa debe incurrir en la responsabilidad, así como todas las otras empresas de servicio. Entonces, llevando esto al turismo, ¿no? Y sobre todo al turismo virtual, con realidad aumentada, se entiende que el producto, el vendible por el cual se va a cobrar, no solamente es el disfrute de la realidad aumentada, ¿no? De manera remota y virtual, sino que usualmente, tal como se ve en los estudios de mercado, esto es una especie de muestra gratis o muestra de bajo costo para que el cliente, vamos a decir, disfrute, se enamore del atractivo turístico con la realidad aumentada, pero que luego decida efectivamente comprar el paquete y disfrutar de manera presencial ese atractivo turístico, ¿no? O sea, que se sepa, en estos momentos nadie está vendiendo solamente turismo como realidad aumentada desde un punto remoto, sino como el primer paso del marketing para vender el turismo presencial. Supongo que ese es el enfoque. En todo caso, quisiera que ese enfoque gire hacia que esa es una primera parte del marketing, pero que el producto verdadero por el que se va a cobrar y va a otorgar la mayor parte de la ganancia es el turismo presencial. No sé, ¿qué pensaron ustedes? Sí, profesor, justamente es eso de lo que planteábamos, como que dar una muestra ¿Aló? para... ¿Escucha, profesor? ¿Aló? Sí, sí, escucha. Sí, justo eso era lo que planteábamos. Entonces, como usted dijo, entonces nosotros haríamos el servicio de realidad virtual a las empresas de turismo. Eh, Yo sé que la gente de sistemas básicamente quiere hacer el aplicativo y, digamos, incluso instalarlo gratis a los usuarios y solamente cobrarle por la transacción
o en todo caso ya vender el aplicativo a una empresa que quisiera explotarlo, ¿no? Claro, esa es una manera también de ver el negocio, pero en eso ya el proyecto en sí sería un proyecto de programación utilizando metodologías ágiles, supongo, ¿no? Pero la idea del curso es más, digamos, hacer una inversión, como les decía, en constituir un activo, diseñando obviamente sus procesos y llegando a un cliente, tal que los inversionistas usualmente sean los que explotan el negocio. O sea, más que hacer un aplicativo y venderlo, ¿no? Porque entonces ahí el proyecto sería básicamente un proyecto de programación, de diseño en todo caso, y prueba del aplicativo. O sea, más es un proyecto para que los propios inversionistas lo exploten, ¿no? Más que dar un servicio a un contratista. Ya, de acuerdo, profesor, gracias. Sí, ¿no? Y mire, el otro día estaba escuchando ahí al presidente de la Cámara Peruana de Turismo, que decía pues que esta era una oportunidad para que surjan nuevas empresas de turismo que sean integradores. O sea, no solamente que haya una compañía aérea que dice yo te vendo los pasajes para que vayas al Cusco, pero después a mí no me interesa si llegas a un buen o a un mal hotel. El hotelero te vende su servicio de hotel y bueno, te dice, bueno, no me interesa si vas a salir a tiempo para el aeropuerto, para el avión o para tu atractivo turístico, ya ese es tu problema con tu guía de turismo. El guía de turismo también igual, o sea, nadie quiere integrar los diferentes procesos indispensables para el disfrute turístico, ¿no? Pero ahora ya es hora de que salgan los integradores, o sea, que te vendan el paquete y te hagan un monitoreo de que el cliente esté transcurriendo o pasando por todos los servicios contratados, así que pertenezcan a diferentes razones sociales, pero tú eres el integrador que vendió el paquete. Ese integrador, ¿no? Que ya no necesariamente será presencial, podrá ser incluso monitoreado, ahora que todo el mundo tiene su celular, se quejan, protestan, etcétera, pero reciben soluciones de igual manera por esa vía. Esas formas de gestión son las que están haciendo falta en estos momentos, ¿no? Y qué bien que haya gente de sistemas que esté viendo ese problema. Así que, vamos, ustedes van a hacer un proyecto de avanzada, integradores. Me gustaría que comenzaran y tomaran como proyecto piloto, ahora que la doctora Shadi, la arqueóloga de Caral, ¿no? Ha sido premiada y todo. O sea, cómo poner en valor el atractivo turístico de Caral con turismo con una parte de realidad aumentada, ¿no? En un inicio, ¿no? Ya los terrenos alrededor de Caral se han encarecido, la gente, los inversionistas están comprando esos terrenos porque proyectan de que va a haber ahí hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, miren, y que tienen una vía, la Panamericana Norte, muy buena vía, de primera, o sea, por ese lado no tenemos problema. Miren que ya está proyectado el tren de cercanía, Lima, Barranca, Trujillo, ¿no? Entonces, ese atractivo turístico va a entrar en valor tremendo en los años que vienen, ¿eh? Si toman como proyecto piloto Caral, sería un golazo para más adelante, ¿eh? Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Pregunta, comentario? Buenas noches. A mi grupo todavía no nos ha llegado a responder acerca de la idea de negocio. Se lo envié el día 13, el viernes 13.
¿Cómo que no? No, a todos los grupos. A todos los grupos les he respondido. ¿Qué proyectos propusieron? A ver. Néctar de camu camu, licor de mango o harina de lúcuma. Sí, les he respondido. Mm, Creo que es ¿Puedes de néctar repente, de por camu favor, camu. reenviarme el correo? Entonces lo he enviado a uno de tus integrantes. ¿Tú eres el coordinador? Sí, ya les he Pero, presentado a pero todos y todos me han dicho que no te pusiste en la cabeza de la lista. Yo le mandaba la cabeza de la lista. yo lo envié. Yo envié el correo. ¿A tu apellido es? Trujillo, Trujillo Delgado. Trujillo Delgado. No, ya, me acuerdo. Te lo voy a reenviar en todo caso. Por favor, gracias. Ya. Profesor, una Pero es néctar, pregunta. néctar. Sí. Creo que no mandó las fechas de las exposiciones. En todo caso, esta primera exposición o presentación de trabajo, ¿cuándo sería? Del entregable creo que no dijimos. Sí dijimos. De este primer entregable. ¿Dijimos? Creo que no. 2 semanas. O sea, estamos, hoy día estamos 25, 2, 9. De aquí a 2 semanas, creo que es 9 de diciembre, algo así. Sí, 8. No tengo Ajá. calendario. Ya. Sería Sí, de aquí a 2 semanas el primer entregable físico. y la primera PC es la próxima semana, ¿verdad? Sí, ya tiene fecha, ya está ahí cronogramada. Va a Que venir va a de ser las sobre. 2 presentaciones que Va a hizo, ser, ¿verdad? la primera práctica va a ser así, de las teorías que hacemos, va a ser sobre proyección de mercado. Ok, profesor. Gracias. Los entregables son avances físicos que alimentan la monografía. Y las prácticas usualmente van a ser de la teoría que desarrollamos. ¿Alguna otra pregunta, señores? Entonces, Una mi consulta, delegada muy profesor. agilita. Sí, adelante. En este caso, las PCs van a ser en el rango de los miércoles, en los días miércoles. Creo que todas las PC son los lunes, ¿ah? Ah, ok, Las PC perfecto. son los lunes, sí. Los Ok, sí. entregables, imposibles exposiciones, usualmente los miércoles aproximadamente. Ok, profe, perfecto, mejor. Ya, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Muy bien, señores. Entonces, buenas noches. Preguntas me lo envían al correo y al señor Trujillo le envío su feedback correspondiente. So, see you then next Monday. Señores, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches Gracias. con los que quiedan, porque ya he visto que hay varios señores que me abandonaron.